Padre, te damos gracias. Esta noche te agradecemos de todo corazón por la vida que nos concedes y por este momento en el cual podemos todos juntos, Padre, acercarnos a ti. Hacemos una pausa en nuestro día, en nuestras labores, en nuestra cotidianidad. Separamos este tiempo, Señor, para que en él tú hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón, lo hagas con potencia a través de tu poderosa palabra. Hoy queremos, Señor, darte gracias por este grupo de Barca, darte gracias por José que hoy se integra como nuevo integrante de esta barca, darte gracias por su hogar, su familia, por su liderazgo y darte gracias también por sus labores, pedir, Padre, el amparo y el favor tuyo sobre su vida y que haya para él crecimiento sostenido también en medio de esta familia de hombres que todos te amamos. Tenemos en común el hecho de que reconocemos que somos un pueblo necesitado y te necesitamos en nuestra vida, en nuestro liderazgo, en nuestra familia, en nuestras labores, abriendo camino para nosotros, dejándonos enseñar por ti en cada cosa. Padre, esta noche levantamos la vida de Ramiro Ordóñez delante de ti. Pedimos, Padre, que en el nombre de Jesús te glorifiques y hagas, Padre, que sobre él sea dispensada en el nombre de Jesús completa sanidad. Si a ti te place hacerlo a través de los médicos, pedimos que utilices la ciencia humana para que también sobre su cuerpo, Señor, haya completa sanidad. Pedimos, Padre, que toda célula cancerígena de su cuerpo salga, sea completamente sacada de su cuerpo y sean protegidos todos los órganos del contorno. Y te pedimos, Padre, que poses tu mano sanadora sobre él y que cumplas tu buen propósito sobre su vida. Te damos gracias, Padre, por este tiempo de estudio de tu palabra y pedimos que ahora, en el nombre de Jesús, abras los cielos para nosotros y traigas revelación en cuanto al liderazgo que tienes preparado para cada uno de nosotros. Señor, hemos orado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, una vez más entonces nos introducimos en el tema del liderazgo de nosotros como varones y dentro de ese liderazgo fundamentalmente vamos a estudiar un tema que corresponde fundamentalmente a la decimocuarta temporada. Ya hemos durante 14 semanas consecutivas hablado acerca del líder, del carácter del líder. Hemos hablado acerca de diversos escenarios que todos ellos competen fundamentalmente a cada uno. Así que con base en esta eh, antesala que hemos hecho relacionado con el tema que venimos desarrollando, vamos a estar revisando fundamentalmente uno de los aspectos del liderazgo que es supremamente importante. Y ese aspecto tiene que ver específicamente, recuerden ustedes, venimos en la hilación del tema inmediatamente anterior. La semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 13 del libro de Números. Números capítulo 13. Y recuerden ustedes que en Números 13 Dios le ordena a Moisés que escoja 12 príncipes, cada uno un príncipe de una de las 12 tribus de Israel. Estuvimos viendo la relevancia del número 12, 12 apóstoles, 12 puertas de piedra, 12 columnas, 12 entradas en la ciudad, a la ciudad de Jerusalén, 12 son las tribus de Israel. Hablamos acerca de que cuando Judas traicionó al Señor, hasta que Matías no ocupó el lugar que había dejado cesante Judas, no vino la visitación del Espíritu Santo para empoderar a la iglesia a fin de que fuésemos testigos hasta lo último de la tierra. El número 12 tiene una connotación absolutamente relevante en las escrituras. Y decíamos que 12 es precisamente el número de la nación, ¿no? Y es el número de nación escogida. Muy bien.
Ahora, encontramos en Números capítulo 13 versos 17 al 20, esto a manera de repaso, para que nos podamos sintonizar en el tema de hoy. En primer lugar, encontramos que eh, el Señor le da a Moisés una comisión. ¿Cuál es esa comisión? Dice el verso 17: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, y si hay en él árboles o no. Y esforzaos, dice, y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y recuerden ustedes que entre dos tuvieron que atravesar un palo para poder llevar un sarmiento de uvas. Llevaron uvas, higos y granados como muestras del fruto de la tierra, cotejando que evidentemente esa tierra era una tierra que fluía leche y miel. Pero encontramos que 10 de los 12 espías dieron un informe nefasto, un informe terrible, lo que en psicología es denominado como el complejo de la langosta. Dice, vimos allí gigantes en la tierra y nosotros éramos a nuestro parecer como langostas delante de ellos y así les parecíamos a ellos. Ahí estaban los anacenos, los hijos de Anac, Aimán, Sesai y Talmai, raza de gigantes. De esa descendencia venía precisamente Goliat, aquel paladín al que David enfrentó y al que David venció. Entonces, ese informe que dieron los 10 de los 12 espías, dieron un informe nefasto. La tierra es buena, pero también es tierra que traga a sus moradores. Imagínense ustedes que en esa tierra habían pozos de asfalto y además había arena movediza. Entonces, obviamente ellos decían, es tierra que traga a sus moradores, pero es decir, es una tierra tan maravillosa, llena de fuentes de aguas, llenas de montes y vegas, ciudades fortificadas, pero si Dios está con nosotros, la pregunta es, ¿por qué no hemos asumido como líderes la verdadera óptica? Si Dios está diciendo, tengo una tierra prometida para ustedes, es la tierra de las promesas, es tierra de bendición, tierra que fluye leche y miel, ¿cómo no vamos nosotros a sintonizar nuestros pensamientos, nuestro corazón en el recorrido de reconocer la tierra y poder dar el informe correcto? Solo 2 de los 12 espías dieron el informe correcto. Ahora, con base en esto, se presentó naturalmente una situación y dentro de esa situación solamente Josué y Caleb dieron el informe correcto. Aquí nos muestra el verso 30, pero vamos a leer primero el verso 23. Dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Era el tiempo de las primeras uvas, y siendo el tiempo de los primeros frutos, de las primicias, en donde los árboles no dan lo más exuberante de su fruto, entre dos tenían que atravesar un palo para poder cargar el sarmiento de uvas que habían de mostrar como fruto de esa nación para el pueblo. Pero el verso 30 dice que Caleb, cuando escuchó este informe nefasto, de los 10 espías que también juntamente con él recorrieron toda la tierra, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. De hecho, en el capítulo 14 el mismo Caleb dice, los comeremos como pan.
son como un bocado de pan, sabroso al paladar. ¿Y en qué termina todo eso? En que los 10, dice el versículo 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Nos veían como cosa insignificante. Entonces, a manera de repaso, veíamos en primer lugar, enfocamos a Josué, a Caleb y al mismo Moisés dentro del liderazgo. Y decíamos que en primer lugar existe una necesidad de depender de Dios y de poder sintonizar tanto nuestra visión como también nuestro sentir respecto de lo que Dios nos está ordenando que nosotros hagamos. Ahora, aquí hay una gráfica en donde por un lado tenemos acá el trono de Dios y por otro lado el pueblo, pero el tema de hoy tiene todo que ver con el hecho de que el líder media entre Dios y el pueblo. Parte de la misión de ser líderes es básicamente ser un puente conector entre nuestra familia y Dios, entre nuestros empleados y Dios, entre nuestra gente y Dios, entre nuestro barrio y Dios, entre nuestros vecinos y Dios. Eso es parte de la responsabilidad que el sacerdocio que Dios nos ha dado en particular a cada uno representa. Estar en medio. El profeta Jeremías hace una pregunta y dice, eh, y miré entre todos los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Alguien que se parara en la brecha en favor del pueblo. Y dice, y no encontré ni uno solo. Y creo que esto es una de las verdaderas tragedias que vive el liderazgo el día de hoy. Necesitamos líderes que sean realmente líderes que entiendan su papel, su lugar en medio de la familia, en medio de la sociedad, en medio del trabajo, de la labor, en medio de nuestro papel como ciudadanos y como líderes que somos, cada uno en el lugar en donde nos encontramos. Tenemos que ser un puente de conexión entre el pueblo que necesita y Dios, nuestro Padre, dador de toda cosa buena. Muy bien, vamos a mirar al líder como intercesor. El líder es aquel que no solamente intercede, ojo, el líder es también aquel que prepara al pueblo, que capacita al pueblo, que entrena al pueblo, para que todos también hagamos intercesión, para que todos oremos, para que todos nos presentemos. Hay una historia maravillosa, maravillosa en la palabra de Dios, Génesis, capítulo 17, en los cuales Abraham se entera, Dios le dice a Abraham, voy hacia Sodoma y Gomorra y voy a destruir a Sodoma y Gomorra. El clamor de la injusticia de Sodoma ha llegado a mis oídos y voy a descender a ellos y veré si ese clamor es conforme a lo que mis ojos vean. Y Abraham se acordó que Lot, su sobrino, vivía en Sodoma. Y Abraham empieza a interceder y le dice al Señor, Señor, si hubiera 50 justos, 50, hablamos de una ciudad de unos 2 millones de habitantes, si hubiera 50 justos en la ciudad, el juez de la tierra no hará justicia, no perdonarás por amor a los 50 el pecado del pueblo. Y el Señor le dice a Abraham, si yo encontrare 50 justos, ciertamente por amor a los 50 perdonaré a ese lugar.
Pero Abraham sabía y había escuchado de la reputación de Sodoma y Gomorra, y de pronto Abraham empezó a pensar, no creo que en Sodoma y Gomorra alcancemos a 50 justos. Y empieza a negociar con Dios. Señor, no te enojes conmigo, pero si de los 50 faltaren 10, es decir, si solo hubiere 40, no perdonarás a la ciudad por amor a los 40. Y el Señor le dice, si encontrare 40, perdonaré la ciudad por amor a los 40. Y Abraham continúa negociando, Señor, no se enoje tu corazón conmigo, pero ya he empezado a hablar a ti. Si solo hubiere 30, pues por amor a los 30 perdonaré a la ciudad. Señor, y si solo hubiere 20, por amor a los 20 perdonaré a la ciudad. Y finalmente Abraham tenía que plantarse en algún lugar y le dice al Señor, Señor, solo una petición más haré. Y si solo hallares 10 justos, 10 son un Midian, 10 personas que busquen a Dios, 10 personas que sean obedientes a los mandamientos de Dios, de una nación de 2 millones de habitantes, 10 personas. Y el Señor le dijo, si yo encontrare 10 personas, puedes tener por cierto que perdonaré por amor a los 10 a esa nación. Y Abraham se tranquilizó. Fue una acción en la cual Abraham intermedió, se paró en medio de una nación que iba a ser destruida y empezó a apelar. Claro, había un familiar de él allá, era su sobrino, con su familia, eran su sobrino, su esposa, sus hijas, todos los criados, las ovejas, los ganados que él tenía. Y él obviamente estaba también intercediendo en favor de su familiar, pero intervino también intercesión en favor del pueblo. No había 10 justos en la ciudad. Esa es la gran síntesis de ese texto de la palabra. Génesis capítulo 17. No encontró al Señor 10 justos en Sodoma y Gomorra. Así que lo que le dice a Lot es, apresúrate y sal de la ciudad antes que despunte el alba, porque ciertamente haré llover sobre ella fuego y azufre, y la ciudad será destruida. La ciudad ha sido entregada al anatema. Es maldita la ciudad a causa de su gran pecado. ¿Y cuáles eran los pecados de Sodoma y Gomorra? El homosexualismo, proliferaba básicamente todo tipo de pecados y aberraciones sexuales. De hecho, cuando dos de los dos ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra, dice que los hombres de la ciudad llegaron a la puerta de Lot, golpearon y le dijeron, sácanos a los hombres que han venido a tu casa para que los conozcamos. Recuerden ustedes que el verbo conocer en la palabra de Dios implica un conocimiento íntimo. Conocer en el sentido bíblico es un conocimiento. Por ejemplo, la escritura dice, conoció Abraham a su mujer, la cual concibió y dio a luz un hijo, al que pusieron por nombre Isaac. Y conoció Adán a Eva y dio a luz a un hijo al que pusieron por nombre Set. Ojo, porque conocer en la palabra de Dios es un verbo que denota intimidad. Y llegaron los hombres de aquella ciudad para decirle a Lot, saca a aquellos hombres para que los conozcamos. Es decir, era tan grave el pecado y de hecho Lot sale y empieza a negociar con ellos y les dice, hombre, mire, no hagan esto, estos hombres han venido a mi casa, por favor, no hagan este tipo de cosas. Y dice que hacían gran violencia al hombre. Los ángeles tomaron a Lot, lo metieron dentro de la casa e hirieron con ceguera a todos los que estaban afuera. De tal manera que entre ellos mismos se fatigaban buscando la puerta y no la encontraban. No hubo 10 justos en Sodoma y Gomorra, pero el Señor no dejó fuera de cobertura a aquellos por los cuales el líder oró, su familia. Entonces vamos a mirar el capítulo 14. Vamos a adentrarnos un poquitico en el relato. Leímos la semana pasada todo el capítulo 13 del libro de Números.
Hoy vamos a mirar hasta el capítulo 14, verso 11. Y vamos a mirar de pronto unos 3 o 4 versículos más en la parte final de este capítulo para que ustedes básicamente puedan tener un panorama un poco más completo respecto de lo que sucedió. Quiero pedir que por favor alguien con entonado acento, con toda la pausa, nos lea de manera detallada estos primeros 8 versículos. Esto es Números capítulo 14, versos 1 al 8. Alguien que por favor nos ayude en la lectura de la palabra. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Estupendo, Pablito. Muchísimas gracias. Quiero que noten que en el relato bíblico no solamente se escucha un informe nefasto de 10 de los 12 espías que reconocieron la tierra. 40 días caminaron por toda la tierra, la recorrieron, trajeron muestras del fruto de la tierra. Esto desanimó al pueblo. El hecho de que 10 de 12 diera un informe nefasto hizo que el pueblo se desanimara de una manera tan impresionante. Empieza el verso primero diciendo, entonces, un adverbio de tiempo. Entonces, cuando el pueblo escucha la voz de los 10 y cuando escucha a Caleb hablando y diciendo, entremos, tomemos posesión, Dios está con nosotros, esta es tierra muy buena, pero solamente uno levantó la voz versus 10, es decir, eran 10 contra uno. Dice, entonces, ¿qué sucedió en ese momento? Toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Normalmente, lo que siempre trae el lamento, lo que siempre trae el desánimo, lo que siempre trae el dar malas noticias, noticias no conforme a Dios, sino conforme a hombres limitados, es la queja también. Y el verso 2 dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Ahora pusieron sus ojos en Moisés y en Aarón, y prácticamente lo que les estaban diciendo es, ustedes son los responsables de que nosotros estemos viviendo una situación tan complicada. Vinimos a una tierra con una promesa. La promesa es que íbamos a estar en una tierra que fluye leche y miel, pero la verdad de todas es que no hay tal cosa. Y toda la multitud les dice a ellos, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, donde ellos eran esclavos. O en este desierto, ojalá muriéramos. Atención a las palabras que están saliendo de la boca de todo el pueblo.
Ojalá muriéramos en tierra de Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. Y preguntan ellos dos cosas. Uno, ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿No estábamos más cómodos como esclavos? ¿No estaríamos mejor como esclavos? Y decían el uno al otro, designemos un capitán. Fíjense ustedes que en medio de el pueblo siempre existe una necesidad de un líder. En este caso era, nombremos a un líder, a un capitán que nos regrese otra vez a Egipto. ¿Será que ese capitán iba a volver a abrir el mar para que cruzaran en seco y regresaran a la esclavitud? Se les olvidó tan rápidamente que Dios abrió el mar para ellos y además hizo que el mar con su braveza se cerrara y aplastara por entero a Faraón y a todo su ejército, y que ellos vieran los cuerpos de los egipcios flotando encima del mar y vieran las ruedas de los carruajes cerrados y todo lo demás también destruidos en medio de semejante acción maravillosa que Dios tuvo con el pueblo. ¿Iban a regresar a Egipto a la esclavitud? ¿Es en serio? Nombremos un capitán. Oiga, que alguien se levante como líder y nos regrese nuevamente a la tierra de esclavitud. Estábamos mejor en Egipto de lo que estamos acá, a punto de entrar a dar a nuestras mujeres y a nuestros niños por presa a naciones más poderosas que nosotros. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Qué hicieron Moisés y Aarón? ¿Cuál fue la actitud que los líderes asumieron delante de esto que el pueblo estaba diciendo? En primer lugar, se postraron con su rostro a tierra, clamando a Dios, mediando, intercediendo. La Biblia no registra cuál fue la oración de ellos, de qué manera estaban postrados ellos orando y clamando. Pero estoy totalmente seguro que ellos clamaban diciendo, Señor, no escuches la voz de locura de este pueblo que está nervioso por el informe que recibieron de los 10. No tomes en cuenta el pecado de este pueblo. Señor, perdónalos. Esta es tu heredad. No quites de ella tu amparo. ¿Sabe Dios de qué maneras Moisés y Aarón, postrados en tierra, intercedían en favor del pueblo? Cuando alguno de los nuestros está pensando regresar a la esclavitud del pecado, a la esclavitud del vicio, a la esclavitud de el mal, a estar en cadenas otra vez. Nosotros vamos a un encuentro y llegamos renovados en mente, en sentir, libres espiritualmente, con una visión renovada. Pero no es raro que en el tiempo, en el transcurso del tiempo, algunas personas empiecen a pensar, este no es un camino tan fácil como yo pensaba que era. Este es un camino que tiene sus complicaciones. Yo como que me regreso. Estoy a tiempo para regresarme. Dos escrituras quiero traer a colación de ustedes. La primera de ellas dice la escritura, mas el justo por la fe vivirá. Ojo, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dios no se complace en los que retroceden. Una segunda escritura, Jesucristo dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado y mire hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Tú y yo debemos ser de los que avanzamos en la vida cristiana sin retrovisor, sin poder mirar hacia atrás lo que estamos dejando atrás. Atrás queda el pasado. Las cosas viejas pasaron y las viejas también pasaron. He aquí todo es hecho nuevo para nosotros.
¿Y cómo tenemos que avanzar? Con nuestra mirada firme en nuestro comandante en jefe, siguiendo sus pisadas, caminando al son que Él está caminando delante de nosotros. Entonces, pensar en nombrar un capitán que lo regrese nuevamente a la esclavitud no era una opción. Yo me imagino el clamor, yo me imagino la intercesión, yo me imagino las lágrimas. Si el pueblo daba voz y gritaba aquella noche, diciendo vamos a morir en este desierto, nuestras esposas y nuestros niños van a ser presa de esas naciones más poderosas. Yo me imagino el clamor y los gritos de Moisés y de Aarón, clamando a Dios, pidiendo misericordia, que no desamparara a su pueblo. El verso 5 dice, Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Esa era una señal en medio del pueblo de afrenta. Cuando tú perdías un ser querido, rasgabas tus vestidos. Era señal de duelo, era señal de afrenta. Y tanto Josué como Moisés, como Caleb, perdón, Josué y Caleb, ambos rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación. Pasemos, eh, la tierra es buena, si el Señor se agradara de nosotros, Él nos llevará a esa tierra, nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Esa es tierra de promesas. Ahora, quiero que continuemos con el relato de lo que la palabra de Dios nos está dando. Alguien que por favor nos tome lectura de los versículos 9 al 11. Números 14, 9 al 11. ¿Quién nos ayuda, por favor? Pero uno solo, no todos al tiempo. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apartar, de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Gracias, Joita. Excelente. Acá estaban hablando, en primer lugar, Josué y Caleb, que estaban diciendo al pueblo, si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. A esa voz de invitación que hicieron Josué y Caleb, el pueblo pensó en apedrearlos. Dice el verso 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Apedreemos a esta gente. Les aseguro algo, más de uno cogió una piedra para tirársela a ellos. Y me encanta en la palabra de Dios que siempre veo cómo Dios se encarga de dar protección a los suyos. Cómo protegió Dios a Josué y a Caleb, revelando su gloria. Manifestó su presencia de manera visible en medio del pueblo.
pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¡Wow! La nube de gloria, el Shekinah de Dios, la manifestación de la gloria misma de Dios se muestra delante de todo el pueblo. Por supuesto, todos quedan absolutamente impresionados con la gloria de Dios. Y el pueblo también alcanza a escuchar cómo Dios habla a Moisés. Dos preguntas le hace Dios a Moisés. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Segunda pregunta, ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? El libro de Ezequiel, no, perdón, el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 3, nos dice, clama a mí y yo te responderé. Siempre que nosotros clamamos a Dios, Dios responde. El pueblo gritó, el pueblo lloró, el pueblo se quejó, el pueblo murmuró contra Moisés, contra Aarón. Y lo primero que hacen los líderes es postrarse para clamar e interceder en favor del pueblo. A los otros dos que se levantaron a decir, oiga, un momentico, también nosotros pisamos esa tierra, también la reconocimos, también vimos. Esta es tierra buena. Si Dios se agrada de nosotros, nos va a entregar esa tierra. No sean rebeldes. Nosotros vamos a comernos como pan a esas naciones. Y hablaron de apedrearlos, agarran piedras y se van en contra de ellos. Estaban respirando literalmente amenazas y muerte contra este par de espías. Dios revela su gloria, los protege. Pero el pueblo alcanza a escuchar la voz de Dios desde la nube hablando con Moisés y preguntándole, ¿hasta cuándo este pueblo me va a irritar? ¿Hasta cuándo no me creerán? Todo lo que yo he hecho en medio de este pueblo ya era para que me hubieran creído hace rato, pero se han acostumbrado a lo sobrenatural. Veían la columna de nube en el día, veían la columna de fuego en la noche, se levantaban temprano todas las mañanas, tenían maná para comer, pan del cielo, ni la ropa, ni el calzado envejeció en 40 años. El Señor dijo, bueno, como esta gente tiene un corazón tan duro, tan rebelde, pues esta gente que ha hablado mal de la tierra que he preparado para ellos, para dársela en heredad a ellos, no verá mi tierra, ni la volverá es decir, no va a disfrutar de la bendición que he preparado para mi pueblo en esa tierra. Sus hijos de 20 años para abajo, ellos la verán, pero esta gente no. Y bíblicamente una generación son 40 años. Y además, 40 días reconocieron la tierra. Por cada día que los espías reconocieron la tierra, el Señor dijo, vagarán un año en el desierto, hasta que esta generación pase y entonces podrán entrar y tomar posesión de la tierra. Ahora, si nosotros miramos los versos 26 al 30 del capítulo 14 de Números, Dios vuelve a hablar a Moisés y a Aarón y les dice, verso 27, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, atención, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Qué había dicho el pueblo? Ojalá muriésemos en Egipto, ojalá muriésemos en este desierto. Y Dios les está dando respuesta. Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros.
Ojo porque muchas veces las palabras que tú y yo decimos en un momento de enojo, en un momento de disgusto, en un momento de flaqueza, de debilidad, de depresión, de tristeza, de confusión, son las palabras que Dios probablemente nos conceda. Alguien dijo en una ocasión, háblame con suavidad y dulzura, porque probablemente en cualquier momento pueda llegar a ser tu jefe, ¿no? Háblame con dulzura. Es verdad. Además, hay un dicho chino que es muy interesante. Dice, ten cuidado con lo que deseas, por cuanto lo que deseas es proclive a volverse una realidad. Pues lo que ellos tanto hablaron y tanto dijeron, tanto vociferaron delante de Dios, el Señor está diciendo, vivo yo, que según ellos han hablado a mis oídos, así haré yo con ellos. Cumpliré lo que han dicho. Querían morir en Egipto como esclavos o querían morir en este desierto caerán. Entonces dice el verso 29, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Yo veo la intercesión, veo dos grandes grupos de líderes, Moisés y Aarón, postrados, clamando, intercediendo en favor del pueblo y además Dios mostrando su gloria y hablando a ellos en voz audible. Pero veo también a Josué y Caleb, quienes hablaron al pueblo, quienes llamaron al pueblo a la sensatez. También nosotros recorrimos la tierra. Esta es tierra maravillosa. Lo que Dios nos dijo acerca de esta tierra es tal y como Dios nos lo había dicho. Tierra que fluye leche y miel. Pero se levantaron y los iban de hecho a apedrear. Y Dios supo por la intercesión de Moisés y de Aarón y por la intercesión porque se pararon firme entre el pueblo y Dios. Josué y Caleb con gran valentía, a pesar de que el pueblo los quería apedrear, Dios muestra su gloria, guarda la vida de ellos, guarda a sus descendientes. El gran resultado es que ellos fueron los únicos de esa generación, Josué y Caleb, con toda su parentela, que entraron a tomar posesión de la heredad que Dios había preparado para los hijos de Israel. De hecho, me encanta Caleb. Caleb es uno de mis personajes favoritos del Antiguo Testamento. Hay un momento en que Caleb le dice a Moisés, cuando reconocí la tierra, tenía 40 años. Han transcurrido 45 años. Hoy tengo 85 años de edad. Y estoy tan diestro para manejar la espada, para ir a la guerra como cuando tenía 40 años. Todo mi vigor está dentro de mí. Me he guardado, me he preparado para el tiempo de conquista. Y dice que Caleb pidió a Hebrón. Hebrón era una de las ciudades de los gigantes. ¿Dónde estaba esa ciudad? En la parte alta de un monte. Imagínense ustedes, pelear contra gigantes ya de por sí representa unas dificultades bárbaras. Pero ahora que ellos estén en una posición de elevado, una posición de altura, además de la altura física de ellas, la ciudad estaba fortificada, tenía muro. Ellos estaban en la cima del monte y Caleb decía, me voy a comer como pan a esos gigantes.
se fortaleció en mente, en vigor, en corazón, físicamente, comía bien, dormía bien. Él se preparó porque él sabía que venía un tiempo de conquista para él, en el cual él iba a conquistar Hebrón. Y ciertamente dice que se levantó, peleó contra ellos, los destruyó y tomó con toda su parentela posesión de la tierra de Hebrón. Conquistó no solamente tribu de gigantes, sino que además los venció estando ellos en la altura y la nación de Israel en la parte baja de la montaña. Historias como esta de líderes que saben levantarse, interceder, orar, clamar a Dios en favor del pueblo, son historias que tú y yo necesitamos conocer para entender que nuestra familia nos necesita como los más grandes e importantes intercesores de ella. Tus hijos, tus nietos, tus generaciones actuales te necesitan como sacerdote, como líder, para que tú te levantes a clamar permanentemente a Dios en favor de tu familia. En tu trabajo necesitan tu intercesión. La empresa para la cual trabajas, o si eres empresario y tú mismo diriges una empresa y tienes empleados, también es necesario que como líder te levantes a interceder en favor de esos empleados y en favor de los objetivos de esa empresa. Hay un claro llamado para todos los líderes directamente a lo que compete a la intercesión. La intercesión es sin duda alguna uno de los más importantes llamados que como líderes tenemos. Si alguien ora por tu esposa más que tú, estás en problemas, estás en serios problemas. Si alguien ora por tu familia más que tú, estás en serios problemas. Porque es que a quien Dios levantó para que fuera el líder, el sacerdote de ese hogar, de esa familia, fue a ti. Entonces no dejes que otros ocupen el lugar que te corresponde a ti. No dejes que el mal se enseñoree de tu familia. Arrebata a tus hijos de las garras del enemigo. Estorba a tus hijos. Hay una historia en la palabra de Dios de un padre, que es muy lamentable. Uno lee esa historia bíblica y se escalofría. Es la historia de Elí, el sacerdote Elí. La Biblia dice que él habló con sus hijos y les dijo: no, hijos míos, no es buena fama la que yo oigo de vosotros. ¿Saben ustedes qué hacían los muchachos? Siendo sacerdotes de Dios, tomaban de las ofrendas a la brava, da carne que asar al sacerdote. Y decía: yo presento primero mi sacrificio y después toma la carne y llévala al sacerdote. No, dámela ahora. Y metían el garfio y sacaban la carne y se la llevaban. Y dice que ellos hacían que los hombres menospreciaran las ofrendas del Señor. Pero no solo hacían eso, sino que a las mujeres que iban al templo a orar, estos hombres las amancillaban y dormían con ellas en el templo. Imagínense ustedes. Y viene Elí como padre de estos muchachos y les dice: no, hijos míos, no es buena fama la que yo oigo acerca de vosotros. Si ustedes por lo menos hicieran las cosas más decentemente, muchachos, están durmiendo con las mujeres, duerman más privadamente, que no se sepa, que no todo el pueblo lo sepa. Es decir, un liderazgo pusilánime, esa es la palabra, un liderazgo pusilánime. Él estaba preocupado como papá porque no escuchaba buena fama de sus hijos. Jamás los estorbó para que no pecaran contra Dios. Hijos, ¿cómo así? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué les está pasando? Es a Dios a quien están sirviendo. Haya temor de Dios en ustedes primeramente. Arrepiéntanse, ta, ta, ta. Si él se hubiera levantado para estorbar a sus hijos,
otra hubiese sido la historia. Pero lo que la escritura dice es que el Señor raería del libro de la vida a los descendientes de Eli. Nunca más los servirían por cuanto hacían que el pueblo menospreciara las ofrendas del Señor y por cuanto amancillaban a las mujeres que se acercaban al templo a orar. Imagínense ustedes, parte de nuestra responsabilidad es estorbar a nuestra familia para que no peque en contra del Señor. Y para ello, la necesidad primaria que tenemos tanto tú como yo es a que nos levantemos verdaderamente como líderes espirituales a clamar, a interceder, a orar, a mediar en favor de nuestra familia que tanto necesita realmente entregarse por entero al Señor.